Hola, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio que iniciamos el día de ayer, hablando de la iglesia. Ayer dimos la introducción de que quién es el pueblo de Dios realmente y cómo se relaciona Dios con nosotros los seres humanos desde su caída hasta nuestro tiempo y cómo hemos intentado ser parte de Él a través de obras, esto y aquello. Y pues el día de ayer dimos la introducción que es a través de la obra de Cristo Jesús. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el estudio de lo que es la iglesia de Cristo Jesús, la verdadera iglesia, porque ciertamente todos nosotros como seres humanos nacimos con un espacio, un hueco, un vacío interno que solamente tiene la figura de nuestro Señor Jesús y es el único que lo puede llenar. No obstante, cuando hablamos de la iglesia, la gente suele pensar en esa organización religiosa que mundialmente hablando pues está en todas partes, que empezó 2, 3 siglos después de la era apostólica y vino a ser la iglesia estatal del Imperio Romano bajo Constantino. Toda esta información la pueden adquirir en el Google, en la historia está. Oye, esto es representado por el catolicismo romano en estos días y pues por iglesias en diferentes partes del mundo. Existe la iglesia católica y tiene influencia y afecto, pero la pregunta es ¿qué significa la iglesia o la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? El fundamento principal para con Dios es las Sagradas Escrituras. No dogmas, no doctrinas, no ideas, no pensamientos que nosotros queramos sacar. Tristemente en la iglesia cristiana de nuestro Señor, mucha gente por tener conocimiento bíblico cree que ya puede irse de sus autoridades, ponerse como autoridad por un poco de conocimiento que tienen. Quieren iniciar un edificio nuevo, no la iglesia. La iglesia es de Él, para Él la mueve, Él pone hombres a que pastoreen y hagan las cosas. Pero ¿qué significa la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Qué piensa Dios en relación a ello? ¿Cómo era el principio, al principio de la iglesia? Y también cómo debe ser el día de hoy. En realidad, parte de lo que quiero que comprendamos, iglesia, y vayamos poco a poco desglosando, entendiendo, caminando en esto, es que la Biblia, la palabra de Dios nos lleve a través de estos estudios y nos dé las ideas correctas, la visión correcta para poder literalmente entender y comprender estas ideas que vamos a estar expresando o enseñando o viendo extraídas de las Sagradas Escrituras. Quizás para algunos de los que están ahí sean nuevas, quizás para otros inclusive sean radicales, porque hay gente que les digo que he aceptado en la página que a veces no conozco, otros sí me conocen, incluso estuvieron aquí, pasaron encuentros o Dios los tocó aquí en Maranata y no recuerdo sus rostros, pero doy gracias a Dios porque pues me saludan y literalmente me hablan que están caminando con el Señor, que Dios los sacó del alcoholismo aquí, que el ministerio que Dios puso a través de nosotros cambió sus vidas. Otros que nos han abrazado desde allá a Estados Unidos por medio de los muchachos de Oaxaca, etcétera, que nunca han estado aquí, pero han estado siempre, están en contacto conmigo y bendito sea Dios que los de aquí no me buscan, me buscan otros, pero ese es el ministerio de parte de Dios. Pero bueno, quizás para algunos de ellos sea radical la enseñanza y para otros pues que a lo mejor los que ya fueron formados, los que han estado en una continua enseñanza en tiempo atrás, pues conozcan el patrón del cual vamos a estar hablando y estén familiarizados en esa línea, pero pues en realidad todos vamos a ser desafiados a una cosa, a reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, entender qué es la iglesia, quién es la iglesia y pues que parte de todo esto, que lo que vamos a estar estudiando sea literalmente de bendición a nuestras vidas, comprender que la iglesia es viva,
que la iglesia no es un organismo muerto, es una unidad con vida, y que la Escritura nos enseña muchas facetas dentro de la dimensión de lo que abarca la iglesia, entender por dónde va, quién es, qué es lo que Dios quiere. Al final podemos buscar muchas cosas, iglesia, tú y yo, y buscar posiciones, buscar lugares, hay quien busca dones, pero todo tenemos que autoanalizarnos, y si lo que quiero es un reconocimiento, porque quiero hacer milagros, porque quiero que Dios me llene de dones, porque hacia dónde me lleva, y entender que está en Dios, todo es de Dios, y si Dios no está en el asunto, si Dios no se mueve o no mueve las cosas a mi favor, de nada me sirve el buscar tener un reconocimiento. Nos llama y nos da dones para servir y echar adelante. Entonces la cuestión es que este es digamos, el primer estudio después de la introducción del día de ayer, y vamos hacia adelante. Es importante porque no hay dos iglesias, edificios, puede haber miles, instituciones también, pero la institución carece de vida, es una organización, un organismo. Si hablé como introducción, si alguno dentro de los que están agregados a la página de Maranata profesan la fe católica, mi intención no es ofenderlos, sino darles luz en relación a esto, porque lo que en juego está es la salvación de sus almas. Somos seres eternos espiritualmente hablando, no físicamente, y entender ese principio. La institución católica, apostólica y romana nació 3 siglos después con Constantino, y a partir de ahí pues hizo una mezcla de cristianismo con paganismo, y la historia está mezclada de persecuciones, muertes contra el cristianismo, al no entender, al no tener temor de Dios, violando los mismos principios y leyes establecidas por Dios, el no matarás, el amarás, etcétera. Y pues la intención no es ofenderlos. Utilicen las Sagradas Escrituras que también tienen, vean en ellas que mucho de lo que practica esa fe va contra los designios de Dios, y ya depende de ti abrazar, seguir, rechazar, pero está en juego la salvación. Y si llegas a una posición de adulto, de matrimonio, y eres varón, eres cabeza, tienes que dirigir a la esposa e hijos al conocimiento de Dios. Si eres mamá, igual, y de ahí cada cosa en su lugar. Por eso es importante que entendamos los principios que atañen a la iglesia. Dios bendiga a todos los que se han conectado. En su momento mire que Sammy se conectó, Silvia, Dios los bendiga. También pues hacer notar a mis hermanos en amarillo. No leo, no veo, no bajo la mirada a veces a ver quién se conecta, pero sí quiero decirles que después veo, y pues hay hermanos queridos en amarillo que han demostrado su amor y me saludan, José y otros, y pues Dios les bendiga, que estén bien, les amamos también, y pues sí, aunque dicen que ya tienen ganas de vernos, cuando sea el tiempo del Señor estaremos por allá, que ahorita ya nos quieren vacunar para cruzar la frontera, y la vacuna trae unas reacciones negativas, entonces no sabemos qué pase. Pero Dios les bendiga, a través de estos medios pues vamos a estar en contacto y intentando bendecir sus vidas. Bueno, primeramente empecemos por decir que antes que nada el Señor se enamoró de su novia, se enamoró de aquella que va a ser su esposa, de la cual se va a desposar, y pues es la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, me encanta este texto porque es parte de lo que les estoy diciendo. En Efesios capítulo 5, el verso 25, dice la Sagrada Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Es importante notar que Pablo, en su tiempo y momento voy a estar desglosando puntos específicos. Ahorita casi vamos a entrar en la definición de la palabra y lo que es la iglesia. Pero Pablo en su tiempo y momento en Corintios habla y nos da una analogía de la iglesia como el cuerpo humano, y nos habla literalmente y nos enseña que la iglesia es el cuerpo
Cristo Jesús, el cuerpo. Y esto no está ajeno ni lejos de la realidad de lo que es el matrimonio, lo que es la iglesia. Por eso es importante que entendamos y vayamos más allá, más a fondo de lo que es. ¿Por qué? Porque cuando la persona, cuando Dios hizo a Adán en el huerto del Edén, iglesia, Dios después de ponerle un trabajo y darle responsabilidades, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y literalmente de la costilla de su cuerpo sacó a Eva. De Adán venimos todos, Eva viene de él, y de la sangre que en Adán puso Dios y hizo que tuviera vida, ese cuerpo vino Eva también, y es el misterio del matrimonio. Por eso les digo, todo lo que estudiemos, todo lo que atañe al principio de Dios, en el sentido de las cosas que existen en el mundo. Esto echa por tierra también las historias o hipótesis del Big Bang y de cosas que venimos del chango, de pescados o de tontería y media que, entre comillas, los sabios y las universidades aceptan, lo cual los hace ver tontos de alguna forma, el pensar este tipo de cosas. Cuando el Señor le trae esto y menciona que ambos serán una sola carne, son un cuerpo en sí, ambos tienen una identidad sexual la cual lleva un fin, y detrás de ello también hay un propósito en cada una de las cosas. Entonces entendamos cada principio. Cuando hablamos de esto, hablamos de una unidad, y el Señor Jesús citó, el Espíritu Santo por Pablo citó Génesis, dice: dejará el hombre a su padre y serán una sola carne. Se unirá a su mujer, y la única forma de unirse es a través de la relación sexual. Bueno, hablando de esto, el matrimonio hace esto, una unidad. El Señor, Pablo nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Señor está unido. Por esto dice Efesios que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay una unidad, somos el cuerpo, la vida está presente, está con la iglesia, no está con las instituciones, no está con el que de buena voluntad quiere servir a Dios, hace obras buenas, se porta bien, dice Efesios, que no es por obras para que nadie se gloríe, no es en nosotros, tampoco por que nos portemos, hagamos o busquemos la santidad en nuestra vida. Vamos a adquirir en Dios ciertos dones, o ver ángeles, o toda la atmósfera espiritual que puede rodear al Hijo de Dios. Eso está en Dios y en su voluntad, porque el cuerpo, así como tiene dedos, uñas, ojos, orejas, todo, dice el Señor que Dios puso a cada uno en su lugar y Él da como Él quiere para el desarrollo de la iglesia. Entonces hay dones específicos que también en su momento vamos a tocar. Entonces nosotros, parte de eso, si Cristo amó a la iglesia, nosotros siendo parte de ella, nosotros también debemos amar a la iglesia. Y en cierto sentido debemos entregarnos por ella. El Señor se entregó, dio su vida, a partir de ahí nació la iglesia. Hay muchos simbolismos en la obra de la cruz del Calvario, derrama su sangre, etcétera, pero cuando en el costado le clavan la lanza, dicen que salió, lo que quedaba era agua con sangre, que es científicamente se está comprobado que es el producto de un intenso dolor, donde el corazón explota de tanto dolor, y eso fue, y a partir de ahí pues nace la iglesia. A Adán le abrieron el costado para sacar su costilla, al Señor le abrieron su costado para comprobar que estaba muerto, y entonces a partir de ahí nace la iglesia, y es importante que en cierto sentido tú y yo debamos comprender el amor que el Señor tiene por nosotros. Se entregó, y gracias a esa entrega nosotros encontramos redención, salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar la iglesia? Pues parte de ello debemos hacerlo en un servicio amante y gozoso de lo que es cada uno de los hijos de Dios, con sacrificio, con devoción, pues para que la iglesia, mientras esté aquí en la tierra, progrese, prospere y triunfe. Tristemente el enemigo se encarga de sembrar
bajo la semilla puesta en el ser humano, una semilla de desobediencia, apatía, rencores, odios, indiferencias, celos, chismes, contiendas, disensiones, pleitos, y no edifica al pueblo del Señor. A veces se piensa pues y se cree que pues esto sería muy natural en los que no conocen, inclusive los que salimos de la religión secular. Bueno, yo fui a los 15 años, pero estuve ahí y vemos que no hay vida, no hay vida en la institución católica romana. Y es natural que se encuentre todo este tipo de principios o cosas, y creemos o vamos a pensar que en la iglesia de Cristo no va a ser así, pero la gente, al no buscar, al no postrarse, al no humillarse, al no ser humildes y al no pedirle a Dios ese amor, esa entrega, no cumplen con ello. Debemos aprender a amar la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros entendamos, porque dentro del desarrollo de la iglesia existe un carácter, de una formación en el Nuevo Testamento que nos lleva a relacionarnos con ese carácter, con esa conducta de la iglesia, la cual tiene vida y la cual es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces debemos, a través de lo que vayamos extrayendo de la Escritura, vamos a ir viendo muchas verdades de lo que es la iglesia, lo que atañe a la iglesia universal, mística, que no conocemos cuántos son y quiénes forman parte de ella, pero también la iglesia local, donde estamos, donde existimos, donde Dios nos hizo nacer, donde Dios nos sembró, y pues para mostrar en cada lugar específico que hay una responsabilidad, de manifestar esas verdades en la vida y en la práctica de cada uno de los hijos de Dios. Entonces es importante entender esto y pues comprender que los cristianos formamos parte de la iglesia local, y esta, por lógica, debemos entender que nosotros mismos, como somos un testimonio para el pueblo, para la gente, un testimonio que debemos mostrar de lo que afirmamos ser. Entonces aquí hay un principio que vamos a estar observando y vamos a estar viendo. Entonces parte de esto es, primero, entender la definición de lo que es la iglesia. La iglesia como tal, pues en el Nuevo Testamento se usa una palabra en el vocablo griego, que es como fue escrito el Nuevo Testamento, que es eclesia con K, eclesia, y esto significa una compañía, significa una compañía que fue convocada a salir aparte, una congregación o una asamblea. Entonces es parte de esto, comprender lo que es la palabra iglesia. Hay una enseñanza en Hechos capítulo 7, habla de Esteban en este capítulo, y ahí literalmente hace mención en el versículo 38. Si tienes su escritura, lo buscas, me sigues. Entonces ahí Esteban hace mención y dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí Esteban usa una expresión al describir a Israel como una congregación, pero en el desierto, pero la palabra que se usó ahí específicamente en congregación es el significado de la palabra eclesia, es la misma, y se emplea para señalar una multitud. En Éfeso también, pero su principal misión en el Nuevo Testamento es la de presentar a un grupo de creyentes en el Señor Jesucristo. Esa es la principal misión. Entonces aquí lo que vemos también es parte de dónde o cómo se expresa esta palabra y lo que hoy conocemos como iglesia. Pablo habla de la iglesia del Señor y también dice que Él la ganó por su propia sangre. Si analizamos aquí también en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
básicamente Él nos compró, Él nos redimió, somos de Él, a Él le pertenecemos. Entonces, entender que la importancia que es de lo que somos en Cristo Jesús. Y pues en la carta a los Corintios el apóstol divide el mundo entero entre judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Hay algo importante que debemos entender, que la iglesia se compone de judíos y gentiles. Ayer mencioné quién es el Israel verdadero, el espiritual, el aquel que viene de Cristo Jesús. En una simiente hizo la iglesia, y todos para llegar al cielo tenemos que entrar por la cruz del Calvario. Hay algo importante, el día de ayer mencionaba que, como Pablo enseña, Dios va a tratar con los judíos naturales, y que el reloj de Dios está puesto en Israel natural allá para el fin del tiempo. Pero a veces decimos que pues va a ser salvo, que Dios va a tratar. Sí, Dios va a sellar a 12,000 de cada tribu y va a tratar con el pueblo de Israel natural, los judíos. Pero tomemos en cuenta algo, aún ellos, aunque fueron el pueblo escogido para anunciar al Dios verdadero, aún ellos tienen una naturaleza caída, y con esa naturaleza no pueden entrar al cielo, aún haya promesas de parte de Dios. Esa naturaleza les obliga a aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, y de ahí es que tú y yo comprendamos el principio del nuevo nacimiento, la única forma en que podemos entrar al reino de Dios, ser hijos de Dios, ser engendrados por el Espíritu Santo, es el arrepentimiento y la aceptación de Cristo Jesús, lo cual es llega a un punto en donde el líder, hijo de Dios, cristiano, pastor o quien sea quien esté dando el evangelio, tiene un límite y se tiene que hacer a un lado, y entra el Espíritu Santo con la persona. Este punto lo marca la misma persona cuando, en un arrepentimiento genuino, en un estado espiritual, conscientemente de que es pecador, que nació en pecado, que se arrepiente de sus pecados, acepta al Señor Jesús. Ahí es engendrado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace y provoca el nuevo nacimiento en la persona. Como consecuencia vienen cambios internos, siempre lo digo, involuntarios, porque no los busca uno, ni siquiera entiende uno que va a pasar eso. Poderosos internos que te cambian forma de pensar, de sentir, etcétera, de hacer. Y esos cambios y ese poder también te provoca cambios externos que afectan tu voluntad a favor del reino del Señor. Te digo eso porque si no lo has pasado y aún seas miembro de Maranata, discípulo, haya sido tu encuentro, estés en las academias, etcétera, lo que me importa siempre es que te vayas al cielo, que seas cristiano, que seas hijo de Dios, porque marca la diferencia. ¿Por qué? Porque tus oraciones son escuchadas, porque tienes una relación con el Padre, porque puedes buscar al Padre y postrarte. De lo contrario, vives una religiosidad y siempre vas a estar en aflicción. Sigue la soledad y el vacío en tus momentos de intimidad durante las noches. Hay temor, hay inseguridad. Sigues en la naturaleza caída. Y literalmente siento decirte esto, no eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces es importante entender este principio. Así los judíos también necesitan entrar por la cruz del Calvario. Perdón. Entonces literalmente Pablo nos enseña a través de las Sagradas Escrituras que Dios trata con judíos, con gentiles, y hace división sobre la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, menciona a los tres en ese punto. Dice en 1 Corintios 10, 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, aquí están los tres. La iglesia pues se compone de judíos y gentiles. Entonces es importante entender esto. Entonces hay que subrayar que la iglesia no es una organización, sino un organismo. Una organización se constituye de protocolos, cosas, dogmas, etcétera. Un organismo tiene vida, es provocado por vida, y la vida viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve y nos lleva. Y entonces es importante señalar que no es una institución sin vida, sino una unidad viviente. Y pues ahí ya va a depender mucho de ti hasta dónde quieras tener esa vida. Y es la comunidad de los que participan de la vida de Cristo, de cada uno de nosotros, que estamos vinculados en esa unión vital por el Espíritu Santo. Esto es la iglesia. Y pues literalmente
Es una comunión pura de personas sin un carácter institucional como lo es la Iglesia Católica Romana. Básicamente la Iglesia Católica Romana, tristemente los fieles y los que tienen fe pues en ella no pueden ver que es un poder más en el mundo, un poder que afecta y toma decisiones en base a sus dogmas y en base al poder que quiere ejercer y estar, pero alejado totalmente de los principios del Señor. Entonces fórmense dentro de esto. Parte de ello, cuando di un estudio sobre la iglesia, Cristo amó la iglesia, es importante entender que la iglesia tiene títulos descriptivos en el Nuevo Testamento, donde entramos tú y yo a formar parte de ello, y estos títulos descriptivos que ahí es parte o lo da el Espíritu Santo en las diferentes porciones del Nuevo Testamento, nos ayuda a mejorar la comprensión de lo que es la iglesia y nos ayuda a observar el significado de lo que somos dentro de las diferentes posiciones, crecimiento y desarrollo de nosotros dentro de la iglesia. Por ejemplo, si analizamos Juan capítulo 10, versículo 16, en esta menciona que parte de esto está formada por un rebaño. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces la nación judía en el entonces, cuando el Señor está hablándoles, era un redil. La iglesia es un rebaño. Ver este principio. El Señor pues menciona que tenía otras ovejas que no son de este redil, hablando de los judíos. Dice, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces el título rebaño pues nos debe traer a la mente a un grupo de creyentes que viven juntos, un rebaño vive juntos, bajo el cuidado amante y tierno del buen pastor. Oyen su voz y le siguen, y literalmente no está hablando de un pastoreo como tal, está hablando de todos los gentiles, todos los que forman parte, todos los que entran al pastoreo del Señor, y es escuchar su voz. Entonces es importante comprender esto. Uno de los títulos descriptivos, yo soy parte del rebaño del Señor, soy del pueblo gentil, no soy judío, soy ajeno, pero ahora, como dice Efesios capítulo 2, estaba ajeno de la participación de la ciudadanía de Israel, pero ahora por la fe y por todo esto entro a formar parte de lo que es el pueblo del Señor Jesucristo. Y pues otro de los títulos descriptivos que nos da es en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 9 también menciona, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es labranza de Dios? La labranza está hablando de labrar, del huerto, del proceso de lo que es la tierra. Entonces la iglesia es el huerto de Dios, labranza de Dios, dice aquí, donde literalmente Él quiere cultivar fruto para su gloria. Y tú y yo somos eso, la tierra que Él quiere trabajar, y parte de ello es pues llevar fruto para Dios. Es lo que sobresale de una labranza, o sea, yo soy esa tierra que le debo permitir al labrador trabajar en mí y dar fruto que alabe y glorifique su santo nombre. Es importante cada uno de los títulos que da una descripción de lo que es la iglesia. Es importante que lo entendamos porque te ayuda a adquirir madurez, a desarrollarte en él, a vivir dentro del caminar del Señor en victoria. Y así sucesivamente, si te fijas aquí mismo en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, es otro punto. Entonces, cuando hablamos del edificio de Dios, esta expresión describe a Dios construyendo un edificio. Un edificio, y parte de nos enseña la Escritura que somos piedras vivas, a cada uno de nosotros, y pues es importantísimo que nuestras vidas estén dedicadas a este proyecto para que Él, porque para Él es de interés vital, pero somos piedras vivas y nos edificamos unos a los otros. No somos piedras muertas, inertes, sino que vamos formando y haciendo el edificio de Dios cada uno de nosotros. Y si no lo estás haciendo, tienes una responsabilidad para desarrollarte, para echar adelante en todo.
Esta carta, primera de los Corintios, tiene mucho aquí en el capítulo 10, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces somos templo. Templo es la habitación, templo es donde baja la presencia de Dios, templo es donde nos visita el Señor. Entonces el templo, la palabra templo normalmente debe traernos a la mente la idea de adoración. Y nos recuerda que la única adoración que Dios recibe de este mundo viene de aquellos que son miembros de la iglesia, de nadie más. Por ahí mencionamos los atributos de Dios. Dios nos escucha, Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Pero no necesariamente Él responde. Él puede escuchar, Él puede estar, pero Él se ve obligado a responderle a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Y como templo somos adoradores. Dios baja, Dios visita, Dios está. Entonces es importante que tú comprendas estos grandes principios. En Efesios capítulo 1, en los versos 22 y 23, la Escritura dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces les inicié diciendo la analogía del cuerpo, y aquí dice la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo es el vínculo por el cual se expresa la persona. Tú y yo no seríamos lo que vemos físicamente, externamente no lo seríamos si no estuviera internamente el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre moviendo la vida del cuerpo. Así en el Señor el Espíritu Santo es el que mueve. Entonces el cuerpo de Cristo es el medio por el cual el Señor ha escogido para manifestarse al mundo de hoy en día. Y tú y yo tenemos que dar una representación fehaciente de lo que es el Señor Jesucristo, su carácter, su enseñanza, su amor, su misericordia. Y pues una vez que todo creyente comprende esta verdad, tiene que entenderla y buscarla. Entonces de alguna forma no debemos pensar otra vez que la iglesia tenga poca importancia. Cuando hacemos esto, cuando no comprendemos, cuando no alcanzamos la dimensión, cuando dejamos que la semilla puesta en Satanás cobre vida o tome ocasión, es cuando decidimos alejarnos de la congregación, de la cobertura, bajarnos de esto, de aquello, creer que Dios nos llama como si nada, que no tiene mucha importancia el hecho de que me vaya de la iglesia local, de aquellos que forman parte del cuerpo. Más bien, cuando comprendemos, nos dedicamos a edificar, a cuidar todo lo que concierne el cuerpo de Cristo, a darle vida, a darle fortaleza, a preocuparnos por ello, y somos todos. Entonces es parte de todo esto, y entender que como parte del cuerpo, pues yo no me puedo lastimar a mí mismo. Tristemente muchos lo hacen, y nosotros, terciando la persona, ni tú ni yo, ni yo como pastor, podemos evitar que alguien tome decisiones incorrectas contra un hermano. De pronto nace el celo, de pronto nace la envidia, de pronto nace un rencor, una amargura contra alguien, lo cual no es correcto. Lo correcto es aprender a perdonarnos y aceptarnos y a ver lo que Dios quiere de nosotros para llamarnos a ello. Aquí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La iglesia es un nuevo hombre en Cristo. Entonces aquí lo que sobresale de esta escritura es una nueva creación, por la cual da de baja las diferencias que puedan existir entre los hombres. Ya no debe existir ninguna diferencia. Gentiles y judíos forman ahora la iglesia y hacen un nuevo hombre en el buen sentido de la palabra. Y hablando de ese nuevo hombre, pues entendamos que somos parte de ello, y no podemos lastimarnos, no podemos hacer cosas que lastimen a Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 28-29 dice en la palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Es lo que Dios nos invita a hacer, familia, y parte de lo que debemos entender que somos en Él. Como iglesia no podemos nosotros permitirnos
hacer cosas que lastimen a Dios, porque básicamente la palabra de Dios nos enseña que resistamos al diablo y huirá de nosotros, pero cuando menciona ese texto es darle la gloria a Dios, y dar la gloria a Dios es resistir al diablo en todos los sentidos. No le des la gloria a Satanás en ninguna forma, y no te dejes manipular por nadie en ese sentido. Vive la vida en Cristo como se debe, pon siempre humildad en tu corazón y echa para adelante, cárgate por la necesidad del otro, y no veas lo que hace en torno a tu persona, a su propia vida o a Dios. ¿Sí? Velo como una alma necesitada de salvación, y pues dando gracias a Dios que tú ya eres parte de la iglesia de Cristo Jesús, y la necesidad de que otro lo sea. Literalmente somos llamados a reconciliar a la gente con Dios, y haz tu trabajo en el Señor. No hay dos iglesias, no hay más instituciones, sectas, religiones, hay miles, o al menos más de 1000 en el mundo, pero iglesia de Dios es una, y es parte del cuerpo de Cristo, y tiene principios y reglas para entrar a esta dimensión espiritual y ser parte de este reino, ser parte de esta nación, ser parte de la promesa, ser hijos de Abraham por la simiente de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Gracias a Dios por los que se conectaron, por los que están ahí, Rocío Palacios y otros. Gracias. Sáquenle provecho a los estudios e intenten recibirlo en su espíritu, la palabra, y que sea Dios el que nos ayude, nos lleve de la mano para entender los principios que atañen al gobierno de Dios. Antes, pues, alejados de todo esto, los que recibimos una religión o la religión tradicional por herencia, sabíamos que era tedioso, cansado, y aunque en nuestros abuelos o padres había cierta fe a acercarnos ahí, carecía de vida y carece de vida. Ahora que conocemos de Dios, debemos demostrar todo esto, y si eres hijo de Dios, tiene que apasionarte la búsqueda del Señor y la entrega a Dios, y crecer en ello y traer almas a los pies de Jesucristo. Eres parte de la iglesia, eres parte de Dios, eres hijo de Dios, la esencia de Dios está en ti, y a tu alcance está el Espíritu Santo, en el cual radican todas las bendiciones, prodigios, señales, milagros, dones, talentos, en fin. No busques un lugar ni una posición, Dios las da, y dentro de ello pues eres útil para Dios en el cuerpo de Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida, y vamos a orar antes de cerrar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada uno de aquellos que de alguna forma u otra van a estar viendo este video, ya sea ahorita en vivo o después. Padre, gracias por tu palabra, la bendigo. Te pido que nos ayudes a todos a comprender, y dentro de los tiempos en que vivimos seamos luz, sazón de la tierra, sal de la tierra, y que juntos te adoremos, te bendigamos, y seamos de acuerdo a tu palabra y a los títulos que atañen a la iglesia, un instrumento vivo en tus manos. Si somos templo, habites en nosotros y adoremos. Si somos labranza, demos fruto, Señor. Si cada uno de esos títulos nos lleva a entender que somos importantes y somos parte del rebaño ahora, pues darte gracias, etcétera. Señor, gracias, y pues bendigo esta palabra y oro a ti para que nos sigas dando sabiduría para seguir enseñando al pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, una bendición estar contigo, y nos vemos la próxima.